Bueno, vamos entonces a la meditación de la palabra del Señor. Vamos a continuar con esta serie de sermones que el pastor Víctor Cruz comenzó la semana pasada, la cual hemos titulado Diseñados para vivir en comunidad. Tú y yo fuimos diseñados para vivir en comunidad. Y en esta serie de sermones vamos a reflexionar en varios textos del Antiguo Testamento. Hoy vamos a seguir reflexionando en el Génesis, pero no se preocupen, no nos la vamos a pasar reflexionando solamente en Génesis. Vamos a ver en cómo todo el Antiguo Testamento Dios siempre apartó un pueblo para sí. Dios siempre, cuando rescató a una persona, no solamente lo rescató para que esa persona fuera un llanero solitario, sino lo hizo parte de un pueblo, lo hizo parte de una comunidad. Y eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Vemos que realmente tú y yo hemos sido diseñados para vivir en comunidad. Pero ¿saben cuál es el problema? Que no nos gusta vivir en comunidad. ¿Están de acuerdo? ¿Que no ahora este tiempo con tanta tecnología, después de la pandemia, nos ha enseñado que odiamos vivir en comunidad? Si queremos ahora comer, no tenemos que experimentar lo tedioso de ir a un restaurante con personas, hacer fila para poder sentarme, tener que tratar a ese mesero que no me trae mi agua de Jamaica con hielos. No, simplemente tomo mi aplicación, mi Uber Eats y pido algo para mi casa. ¿Están de acuerdo? Pido eso para mi casa. Ahora ya puedo hacer el home office también. Ya esas molestias de ir a la oficina, estar con mis compañeros en el trabajo, pasar tiempo con ellos, es algo que ya no tengo que soportar, que ya no quiero soportar. ¿No se podrá hacer la iglesia en línea también? Bueno, a algunas personas les gusta hacer iglesia en línea y dicen que son cristianos, pero no van a ninguna iglesia y se la pasan viendo en YouTube los sermones de Sugel Michelén y de Miguel Núñez. No hay ningún problema con ver eso, pero eso no es hacer iglesia. Eso no es hacer iglesia. No nos gusta hacer comunidad, no nos gusta vivir en comunidad. Sin embargo, a lo largo de esta serie de sermones vamos a estar reflexionando en cómo a través del Evangelio, en cómo a través de la relación que ahora tú y yo tenemos en Cristo Jesús podemos ser restaurados para amar vivir en comunidad. ¿Es difícil vivir en comunidad? ¿Qué piensan? Es muy difícil vivir en comunidad, pero solamente el Evangelio nos capacita para poder vivir conforme a nuestro diseño. Tú y yo fuimos diseñados para vivir unos con otros, para relacionarnos unos con otros, y eso vamos a estar reflexionando el día de hoy. Así que el texto en el que vamos a estar meditando se encuentra en Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25. Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25. Les pido que puedan tener sus Biblias abiertas en este texto. También el texto va a estar apareciendo en las pantallas en la Nueva Versión Internacional. Y si ustedes no traen una Biblia y quieren tener una Biblia física, y en la parte de atrás los sugieres les pueden facilitar una Biblia para que tengan la Biblia en sus manos, si es que sus celulares o sus tabletas los distraen mucho. Entonces fíjense lo que dice la palabra del Señor. Versículo 18. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. En este tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Esta es la palabra del Señor y el título del sermón de esta mañana es Creados para relacionarnos. Tú y yo fuimos creados para relacionarnos y vamos a estar reflexionando en 3 puntos que veo que surgen de esta lectura que acabamos de hacer, que veo que surgen de este texto que acabamos de leer. Y el punto número 1 es: ¿por qué necesitamos relacionarnos?
Punto número 2, ¿qué tipo de relaciones necesitamos? Y finalmente, punto número 3, ¿cuál es la clave para obtener estas relaciones que tanto necesitamos? Tú y yo fuimos creados para relacionarnos, pero ¿por qué necesitamos relacionarnos? Punto número 1. Punto número 2, ¿qué tipo de relaciones necesitamos? Y finalmente, punto número 3, ¿cuál es la clave para obtener estas relaciones? Entonces, punto número 1, ¿por qué necesitamos estar relacionados? Fíjense, San Agustín, uno de los padres de la iglesia, dice algo muy interesante acerca de la Trinidad. Fíjense lo que dice San Agustín. San Agustín dice, la Trinidad es la única versión del Dios verdadero. La Trinidad es la única versión del Dios verdadero. Esto es muy interesante porque a lo largo de la historia la humanidad ha definido a Dios como ha querido. Ha tenido diferentes definiciones la humanidad a lo largo de la historia de lo que piensa que es Dios. Y muchas personas piensan que Dios, ese ser creador, es un ser lejano. No es un ser que quiere relacionarse con nosotros. Es un Dios impersonal que solamente creó este mundo como un relojero cósmico. Le dio cuerda como lo haría un relojero y echó a andar este mundo, pero no tiene ningún interés de relacionarse con este mundo. Sí, existe un Dios creador de este mundo, pero no necesariamente ese Dios quiere relacionarse con nosotros. Algunas personas tienen esa idea acerca de Dios. Para otras personas Dios no solamente es uno, ¿están de acuerdo? Sino que existen varios dioses. Cada quien tiene derecho a tener su Dios, ¿estás de acuerdo? Y a lo largo de la historia, las culturas han establecido un Dios conforme a sus preferencias, conforme a sus gustos. Si tú querías que lloviera para que tus cultivos crecieran, entonces necesitas un Dios que alabar, que traiga la lluvia. Si tú estás en un pueblo que necesita conquistar otras naciones a través de la guerra, necesitas de un Dios que sea un Dios de guerra, que te bendiga en las guerras, que te haga más fuerte, más poderoso. Si tú estás en una cultura donde tu forma de vivir es a través de la agricultura, a través de cultivar granos, frutas, vegetales, a través de la ganadería, entonces necesitas un Dios que te dé que haga que fructifique toda tu vida, que puedan crecer esos vegetales preciosos, que esos animales puedan reproducirse y entonces tu actividad económica pueda mantenerse estable. Hay personas que tienen un Dios para hacer el mal. Quiero asaltar gente, quiero secuestrar personas, pero necesito de un Dios que me bendiga en todo esto. Entonces ahí voy con San Juditas, entonces ahí voy con la Santa Muerte para que me bendigan. ¿Están de acuerdo? Quiero vender droga, necesito un Dios que me bendiga para hacer esto que quiero hacer. Todas las personas a lo largo de la historia han hecho un Dios conforme sus preferencias, conforme les parece bien. Sin embargo, fíjense esto tan importante que está diciendo San Agustín. San Agustín nos dice: el único Dios verdadero es un Dios trino, y solo la Trinidad nos da una comprensión real de que el Dios verdadero es un Dios que desea relacionarse con los demás. Fíjense lo que está diciendo San Agustín: solo la Trinidad nos da una comprensión real de que el Dios verdadero es un Dios que desea relacionarse con los demás. ¿Por qué San Agustín está diciendo esto? ¿Por qué nos está diciendo? La idea de un Dios trino es lo que nos hace entender por qué Dios desea relacionarse con los demás, contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque si Dios es una comunidad, porque si Dios es uno solo en tres personas, entonces Dios es en sí mismo una comunidad. ¿Están de acuerdo? Y la Biblia nos muestra que desde toda la eternidad Dios siempre ha existido. Dios no tiene principio ni tendrá final. Dios desde la eternidad siempre ha vivido en una comunidad de personas que se deleitan unas a otras, que se aman, que se sirven, que se comunican. Ahí está. ¿Se dan cuenta de lo profundo, de lo importante que es para nuestro Dios el relacionarse con otras personas y el que la humanidad que Él creó, que Él diseñó, tenga esta relación, esta necesidad de vivir en comunidad con otros? Para Dios las relaciones personales es algo primordial, es algo tan fuerte y tan importante que incluso puede crear la vida misma. ¿Qué es lo que tenemos en la creación? Ya nos lo explicaba el pastor Víctor la semana pasada.
esta danza de la Trinidad, esta Trinidad creando vida, una Trinidad que disfrutaba, que se alegraba y que se gozaba mientras nos creaba a ti y a mí, mientras creaba el mundo que conocemos. ¿Y por qué estoy diciendo todo eso? ¿Qué tiene que ver todo esto que estoy diciendo hasta ahorita con el texto que acabamos de leer? Que tú y yo no vamos a poder comprender lo que dice Génesis 2, versículo 18, hasta que entendamos lo importante que es para el Dios creador del universo, para el Dios que nos creó a ti y a mí, lo importante que es para Él la relación con otras personas. Tú y yo no vamos a entender lo que dice Génesis 2:18 si no entendemos que tenemos un Dios que le importa las relaciones interpersonales, las relaciones entre las personas, relaciones profundas con otras personas. ¿Qué nos dice Génesis 2, versículo 18? ¿Qué nos dice? ¿Qué dicen sus Biblias? ¿Cómo? Luego Dios, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Hay algo muy interesante que se nos dice en el relato de la creación. Si ustedes van a Génesis 1, y los invito a que vayan un capítulo atrás, ahí en sus Biblias, si las tienen en su mano. Si ustedes van a Génesis capítulo 1, vemos que cuando Dios crea algo, siempre dice que es algo bueno en gran manera. ¿Están de acuerdo? Dios crea el cielo, dice que es algo bueno en gran manera. Dios crea el sol y la luna y dice que es bueno en gran manera. Dios crea la vegetación y dice que es bueno en gran manera. Dios crea a los animales y dice que es bueno en gran manera. Sin embargo, cuando llega a la creación del ser humano, cuando llega a la creación tuya y mía, ahí es la primera vez que Dios dice: esto no es bueno, esto no es bueno. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Dios esté diciendo no es bueno que el hombre esté solo? ¿Significa que hay un defecto en el diseño de Dios? ¿Acaso Dios está diciendo me equivoqué? ¿Acaso esto es como cuando tú y yo diseñamos algo y lo vemos y decimos, bueno, es que aquí le falta algo, creo que le tengo que poner madera en la pared allá y también tal vez madera, tal vez hace falta esto no está 100% terminado, le falta algo? O cuando tú escribes algo y dices, aquí está una falta de ortografía terrible, lo voy a tachonear todo y lo voy a volver a hacer. Esta es la imagen, esta es la idea de lo que Dios está queriendo comunicar cuando dice no es bueno que el hombre esté solo. Claro que no. En la Biblia no tenemos ningún indicio, no tenemos nada que nos apunte a un Dios que comete errores. Dios es un Dios perfecto y todo lo que hace lo hace perfecto y lo hace bueno en gran manera. Sin embargo, vean lo que nos dice el texto. Vamos a leer desde el versículo 18. Pongan atención al lenguaje, la crisis que vemos en estos versículos. Dice: luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre le puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. ¿Se dan cuenta del lenguaje que se utiliza aquí? ¿Por qué este hombre creado perfecto, que en dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra este hombre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en el paraíso, ¿están de acuerdo? Está en el jardín del Edén. ¿Por qué parece que este hombre creado de manera tan perfecta? ¿Por qué tiene la sensación de que le falta algo? ¿Por qué se siente tan solo? ¿Por qué se siente tan infeliz incluso en el mismo paraíso? ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense, esta es la respuesta. La respuesta de por qué se siente así el hombre es porque fue creado a la imagen de alguien que no está solo, sino que vive en comunidad. Por lo tanto, tú y yo no seremos felices, no estaremos completos hasta que dejemos de estar solos y pertenezcamos a una comunidad. Fíjense, Adán fue creado a la imagen de un Dios trino que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y la imagen y semejanza de Dios es la imagen de un Dios que no vive solo, que no está solo, sino que vive en comunidad. Y si tú y yo fuimos creados a su imagen,
fuimos creados para también tener esta necesidad de no estar solos, de estar en comunidad. Por lo tanto, las relaciones personales son la esencia de la humanidad, son lo que dan sentido a la vida y en cierto sentido las relaciones personales crean vida, ¿están de acuerdo? Tú y yo fuimos creados para relacionarnos, pero no es eso lo que escucharás, y más si vives en una ciudad como la Ciudad de México. Lo que vas a escuchar en esta ciudad, si vives en una ciudad como la Ciudad de México, es que las relaciones son solamente un medio para obtener un fin. Eliges a las personas con las que te juntas para abrirte puertas profesionales. Eliges a las personas con las que te juntas y eso te beneficia de alguna manera. Escoges a las personas que piensas que te pueden ayudar a tener una mejor percepción de ti mismo. ¿Nunca les ha pasado eso? Que están hablando con una persona y de repente dejan de escuchar lo que esa persona les está diciendo, aunque sea muy importante, y están pensando en ustedes, así de me veré bien, me olerá la boca, estaré despeinado. Qué bueno me trae esta conversación. ¿Se dan cuenta cómo es nuestro corazón? ¿Cómo nos cuesta pensar en la otra persona, en tener relaciones profundas con la otra persona? Y solamente nos la pasamos pensando en cómo esto me beneficia. ¿Cómo me conviene estar en esta conversación? ¿Me conviene de alguna manera estar en esta conversación? Si no me conviene estar en esta conversación, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Mejor me voy. Mejor me voy. Sin embargo, para un Dios trino, las relaciones personales no son solo un medio para obtener un fin, sino que son el fin en sí mismo. Entonces, punto número 1, necesitamos vivir en comunidad porque fuimos creados a la imagen de un Dios que es una comunidad. Es parte de nuestra esencia, es parte de nuestro diseño poder vivir junto con otros, relacionarnos con otros. Tú y yo lo necesitamos, aunque pensemos que no. Punto número 2, entonces, si fuimos creados para estar en relación con otras personas, tenemos que preguntarnos qué tipo de relaciones necesitamos. La segunda cosa que aprendemos en este texto es el tipo de relaciones que necesitamos. Y ven el texto al menos 3 tipos de relaciones que necesitamos para funcionar correctamente tú y yo como seres humanos, para ser buenos en gran manera. ¿Están de acuerdo? No es bueno que el hombre esté solo. Para que seamos buenos en gran manera, necesitamos al menos 3 tipos de relaciones que vemos que fluyen aquí del texto que estamos reflexionando. En primer lugar, necesitamos una relación personal y profunda con Dios. Y tal vez algunos de ustedes están pensando, bueno, eso ya lo sé, eso ya lo he escuchado muchas veces. Pero tenemos que poner atención a esto. Permítanme profundizar en por qué la relación que debemos tener con Dios es importante, es demasiado importante y muchos de nosotros la dejamos de lado muchas veces. Déjenme hacerles esta pregunta. ¿Cuál es la imagen que se te viene a la mente cuando piensas en la creación? ¿Qué te imaginas cuando piensas en Dios creando el universo en el que vivimos? ¿Qué te sueles imaginar? Yo tengo que ser sincero con ustedes y muchas veces cuando pienso en la creación me imagino a un señor viejito con una barba grande entrando a un salón oscuro y creando la luz y creando el sol y creando las estrellas. Un brochazo por aquí, un brochazo por allá. Eso es lo que yo me imagino. Un Señor creando así todo en un cuarto oscuro, dándole sentido a todo. Déjame decirte una cosa, si tú tienes esta imagen acerca de la creación, al igual que yo, por favor, bórrala de tu mente. Afortunadamente la Biblia es tan rica que tenemos otros textos que nos describen de una manera fascinante cómo fue la creación, cómo en verdad fue la creación. Tenemos por ejemplo Proverbios capítulo 8 versículo 27, vamos rápidamente a Proverbios capítulo 8 versículo 27 y ya saben, cuando en Génesis 1 se nos narra acerca de la creación, ¿cómo Dios crea las cosas? ¿Cómo lo crea? ¿A través de qué? A través de su palabra, a través de su voz. Él crea con el poder de su palabra, pero aquí en Proverbios 8 va más allá, va mucho más profundo porque nos dice que la palabra de Dios y nos dice la sabiduría de Dios
se está personificando. Está siendo una persona, es una persona que está hablando durante el relato de la creación. Y vean lo que dice la palabra de Dios, vean lo que dice la sabiduría de Dios. Dice el versículo 27 ahí de Proverbios capítulo 8. Cuando Dios inventó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre el abismo, allí estaba yo presente. Cuando señaló los límites del mar para que las aguas no desobedecieran su orden, allí estaba yo a su lado, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que Él creó, en el género humano me deleitaba. ¿Qué les parece este lenguaje poético que nos muestra, que nos refleja la comunión que existe en este Dios que es trino, un Dios que es tres personas, que no es un Dios solo, sino que es una comunidad en la creación? Lenguaje poético que se utiliza para explicarnos esto. Y si este texto no te convence mucho acerca de este lenguaje trinitario, ¿por qué no vamos rápidamente a Juan capítulo 1, versículo 1? Aquí se nos dice que la palabra de Dios, que esta sabiduría de Dios, no solamente un lenguaje poético, aquí va más allá. Nos dice que esta sabiduría de Dios, nos dice que esta palabra de Dios es que es una persona. Es una persona, y para ser más precisos es la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Y fíjense, esto es lo que aprendemos en Juan capítulo 1. Fíjense lo que dice el versículo 1. En el principio ya existía el verbo, en el principio ya existía la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. ¿Se dan cuenta? Una vez más, este lenguaje de un Dios que no está solo, sino que es una comunidad. Otra vez vemos este lenguaje y dice el versículo 3, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Aquí cuando está hablando de Él se refiere a Cristo. Y si no me crees, vean lo que dice más adelante en el versículo 14. Y el verbo y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. Y luego dice el versículo 17, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿Ya entendieron por qué les dije que se tenían que quitar esa imagen del señor viejito con la barba pintando por aquí y por allá con el tema de la creación? ¿Se dan cuenta por qué? Porque aquí lo que nos está planteando Proverbios 8 y Juan capítulo 1 acerca de la creación, acerca de la comunión que existe en este Dios trino, es mucho más precioso, es mucho más perfecto. Fíjense cómo en Proverbios 8 se nos dice, allí estaba yo a su lado, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia. Pero en Juan capítulo 1 va más allá, se nos dice que el Hijo vive en una unión íntima con el Padre. Y me gusta más cómo dice la versión Reina Valera 60. ¿Qué dice la versión Reina Valera 60? El Hijo está en el seno del Padre, el Hijo está en el pecho del Padre. Imagínate esta imagen. Tú sentado en el sofá con alguien en tu pecho. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esta imagen de una persona recostada en el pecho de otra persona? ¿No es acaso la unión más íntima que puede existir? Y hay un montón de posibilidades de esta imagen. Puede ser una madre amamantando a su bebé recién nacido. Puede haber una unión más íntima que una madre alimentando a su bebé recién nacido. ¿O qué les parece esta otra imagen? Una esposa recostada en el pecho de su esposo después de un largo día de trabajo, recostados, descansando, en paz. O unos padres con sus hijos en sus brazos, en sus pechos, haciéndoles piojito. Puede haber algo más íntimo, puede haber algo más precioso que el piojito hecho por tu papá o por tu mamá.
sea cual sea la posibilidad, cuando alguien está en tu seno, cuando alguien está en tu pecho, ahí se está dando el intercambio de amor más íntimo posible. No cualquiera tiene acceso a tu pecho, ¿estás de acuerdo? No cualquiera tiene acceso ahí, solamente las personas que son más importantes para ti, las personas que más amas. Y en estos textos nos dicen que desde la creación el Padre y el Hijo disfrutan de esta relación íntima. ¿Habías imaginado esta imagen de la creación? Esta relación tan íntima, tan cercana, tan pura entre Dios, disfrutando de la creación, disfrutando de crearte a ti y a mí. Y esto no es todo. En Proverbios 8, al final de lo que leíamos, ahí en el versículo 31 dice: me regocijaba en el mundo que Él creó, en el género humano me deleitaba. Y los expertos en hebreo dicen que esta palabra que se traduce aquí como deleite es una palabra que también se puede traducir como reír, como disfrutar o incluso danzar de alegría. Fíjense lo que se nos está diciendo aquí. La creación es mucho más que ese creador solo pintando por aquí y por allá. Se nos está hablando de una danza, de una alegría, de un deleite del que Dios Trino, las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, disfrutaban mientras nos creaban a ti y a mí. Y cuando esta Trinidad decide crearnos a su imagen, ¿saben lo que están haciendo? ¿Saben lo que está haciendo la Trinidad al crearnos a esta imagen? Esta Trinidad que disfruta de esta relación tan profunda y tan íntima, ¿saben lo que están haciendo al crearnos a su imagen? Nos están haciendo capaces de entrar en esta danza. Nos están haciendo capaces de entrar en esta relación tan profunda, tan íntima, para que fuéramos capaces de amar y ser amados, para que fuéramos capaces de ser conocidos y de conocer a otras personas, de alabar y ser alabados, de disfrutar y de ser disfrutados. Eso es lo que Dios nos dio al hacernos a su imagen, esta posibilidad. Fuimos creados tú y yo para esto, y sin embargo nos conformamos con tan poco. Tú y yo fuimos creados para esto tan precioso y nos conformamos con tan poco. ¿Cómo pensamos realmente que las personas nos podemos acercar a Dios? ¿Qué pensamos acerca de cómo nos podemos acercar a una religión? Muchas veces, ¿en qué pensamos que consiste el cristianismo? No pensamos muchas veces que el cristianismo solamente consiste en ir a la iglesia y orar a veces, sobre todo cuando estoy en problemas, cuando estoy enfermo, cuando quiero que se solucione algo. No se trata del cristianismo solamente de portarme lo suficientemente bien para que Dios me bendiga, porque si yo me porto lo suficientemente bien, entonces Dios tiene que bendecirme, ¿no? No se trata de eso el cristianismo. Pero qué equivocados estamos. No hemos sido creados para tratar a Dios como un Santa Claus cósmico al que solamente nos acercamos, al que solamente buscamos cuando queremos obtener algo de Él. No, tú y yo fuimos creados para estar en su seno, para estar en sus brazos, para deleitarnos en Él, para hallar nuestra identidad en Él, para hallar nuestra satisfacción en Él, para hallar nuestro consuelo en Él, para estar en esta danza de la Trinidad junto con Él. No nos conformemos con tan poco. Fuimos creados para tener una relación mucho más profunda y íntima con Dios, para adorarlo, para estar en sus brazos. Entonces ese es el primer tipo de relación que tú y yo necesitamos para ser buenos en gran manera. Ahora, la segunda relación, esta es la primera relación y es fundamental para que todas nuestras demás relaciones puedan ser saludables, puedan ser buenas en gran manera también. Pero ahora la segunda relación que tú y yo necesitamos para funcionar correctamente es relacionarnos con otros seres humanos. Fíjense, tenemos que dimensionar lo que Dios estaba diciendo cuando dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Porque ya dije hace un momento, Ya dije hace un momento que cuando Dios dijo estas palabras, Adán se encontraba en el paraíso. Adán se encontraba en el huerto del Edén. Y déjenme decirles algunas cosas que olvidamos acerca del paraíso. ¿De qué disfrutaba Adán mientras estaba en el paraíso?
Disfrutaba de la mejor comida. La comida que tú y yo jamás hemos probado. Él disfrutaba de esa comida en el huerto del Edén. Disfrutaba de todo el dominio, de todo el poder. Él tenía el dominio sobre los animales. Él podía disfrutar de ellos. Tenía dominio sobre la creación. Cuando él trabajaba, cuando él hacía algo, la creación le respondía y obtenía los frutos de su trabajo. Él disfrutaba de todo esto en la creación. Él podía hacer lo que él quisiera. Si quería, se podía aventar de una cascada y después de salir de la cascada irse a acostar a la panza de un oso. Y luego, si tenía un poco de hambre, levantarse y agarrar un fruto delicioso y comérselo. No le hacía falta nada. También tenía una vida de oración estupenda. ¿Están de acuerdo? Él estaba con Dios. Él veía a Dios. Él caminaba con Dios. Él estaba disfrutando de esta relación profunda con Dios. Sin embargo, a pesar de todo esto tan perfecto que había en el paraíso, aún sentía que le faltaba algo. Se sentía solo. ¿Están de acuerdo? Qué increíble esto. Que a pesar de que Adán estaba en el paraíso disfrutando de todas estas cosas increíbles, a pesar de eso se sentía solo. Aún le faltaba, aún necesitaba la amistad humana. Fíjense en esto tan increíble acerca de la humildad de Dios al crearnos. A menos de que creas que Dios cometió un error y no hay ningún indicio de que lo haya hecho, Dios nos creó para que tuviéramos la necesidad profunda de relacionarnos con otras personas. Dios nos diseñó para que tengamos la necesidad de vivir en comunidad. El paraíso no era un paraíso completo sin la posibilidad de amar a otras personas. El paraíso no era un paraíso sin amistad. El paraíso no era un paraíso sin la comunidad. Dios nos creó así, para tener una necesidad profunda de esto. Y veo dos implicaciones muy prácticas acerca de esto que estoy diciendo. Fíjense, la primera es que esto demuestra lo equivocada que está la sociedad individualista occidental en la que vivimos. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es lo que nos dice esta sociedad occidental individualista en la que vivimos? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Quieres una vida de éxito? ¿Quieres una vida de poder, de abundancia material? ¿Quieres una vida de placer? ¿Quieres tener una gran carrera profesional? ¿Quieres tener 2 o 3 casas, una en la playa, por supuesto? ¿Quieres viajar por el mundo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Deja de preocuparte por las demás personas. Deja a un lado tus relaciones personales. Tus relaciones personales deben de estar en un segundo plano. No te distraigas en pensar en los demás. ¿Por qué te vas a poder a pensar en lo que las otras personas necesitan, en lo que otras personas quieren, cuando lo más importante es lo que tú quieres? Lo más importante es que satisfagas tus deseos, que cumplas tus planos y que cumplas tus sueños, campeón. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Esta sociedad obsesionada con el éxito nos dice: ¿en serio te vas a quedar a vivir en el mismo lugar siempre? ¿En serio vas a vivir toda tu vida en esa horrible Ciudad de México? ¿Con ese tráfico, con ese olor, con esas personas? ¿En serio? ¿En serio? ¿Que no lo mejor es viajar por el mundo sin hacer relaciones profundas con nadie? Es más, si nadie te conoce, si nadie sabe que existes, es mejor. Tú ve de aquí por allá, cumple tus planes, cumple tus sueños. La comunidad no es importante. Tienes que dedicarle todo tu tiempo al trabajo y no importa si no pasas tiempo con tu familia. No te preocupes por relacionarte con las demás personas. Piensa en ti, piensa en lo que tú quieres lograr, piensa en tus sueños, cúmplelos. Pero si se dan cuenta, aquí Dios nos está mostrando que incluso en el mismo jardín del Edén, en el mismo paraíso, Adán que tenía todo, Adán que tenía todo el poder, Adán que tenía todo el placer, que tenía todo el éxito, aún así se sentía solo. Así que no importa qué tan bien pienses que está tu vida, qué tan genial pienses que está tu vida, jamás se va a comparar con el jardín del Edén, jamás se va a comparar con el paraíso. Así que si tu vida jamás se va a comparar con el paraíso, aunque tú tengas la vida perfecta que creas que necesitas, esa vida no va a tener sentido. Esa vida no va a valer la pena si no te comprometes, si no te preocupas por tener una vida
que se relacione con otros, una vida en comunidad, donde lo que otras personas quieren también importa. La segunda implicación es que no podemos conocer a Dios ni crecer a su imagen sin la comunidad. Siempre decimos esto cuando venimos a la fe cristiana y lo oramos: Dios, hazme cada vez más a la imagen de Cristo. ¿Sí o no decimos eso? Y mi pregunta para ti es: ¿en verdad quieres eso? ¿En verdad quieres ser más a la imagen de Cristo? ¿En verdad quieres su sabiduría? ¿En verdad quieres ser más fuerte? ¿Quieres ser más alegre? ¿Quieres ser más amoroso? ¿Quieres tener paz a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las circunstancias adversas? ¿Quieres experimentar esa paz que va más allá de nuestro entendimiento? ¿Quieres crecer y convertirte en la persona que Él diseñó para que fueras? ¿En verdad quieres convertirte en esto? Si en verdad quieres convertirte en esto, déjame decirte una cosa que es muy importante. No vas a poder hacerlo sin una comunidad. Jamás vas a lograr ser lo que Dios quiere que seas si no estás en medio de una comunidad. En nuestra cultura occidental individualista y moderna esto es difícil de aceptar. Valoramos nuestra privacidad, nos protegemos del compromiso. Mientras menos nos conozcan, mejor. Mientras menos tenga que relacionarme con otras personas, mejor. Mientras menos tenga que abrir mi corazón delante de otras personas, mejor. Sin embargo, vean a lo que nos invita la iglesia. La iglesia nos invita a venir y conocer a otras personas diferentes a nosotros, abrir nuestro corazón a esas personas, dejarnos conocer por esas personas profundamente. Y también interesarnos por conocer profundamente a esas personas. Déjame decirte algo. Si tú crees que eres cristiano y vas a una iglesia, pero tú no tienes relaciones profundas con las personas que asisten a esa iglesia, entonces realmente tú no perteneces a una iglesia, aunque asistas a ella. Fuimos creados para tener estas relaciones profundas, para necesitarnos unos a otros, para tener comunión unos con otros. Sin embargo, evitamos que las demás personas nos conozcan profundamente. Esto lo vemos, por ejemplo, en la lectura que hizo Hugo esta mañana. ¿Pusieron atención en esa lectura que hizo Hugo? ¿Qué nos dice ahí Hebreos capítulo 10, versículo 24? ¿Qué se nos dice ahí? Fíjense lo que dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros. ¿Se dan cuenta lo que nos está diciendo la Biblia? ¿Se dan cuenta lo que está diciendo la Biblia en una sociedad occidental individualista que te dice debes de pensar en ti, solamente en ti, en lo que tú quieres hacer, en lo que tú quieres lograr? De repente llega el libro de Hebreos y nos dice: preocupémonos los unos por los otros. ¿Estás preocupado por los demás? ¿En verdad te preocupan los demás? ¿En verdad has llegado a tener este tipo de relaciones que te preocupan las demás personas y cuando los ves que van en mal camino te preocupa, te entristece, te duele? ¿En verdad? A fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejemos de congregarnos. Eso es esto lo que hacemos en la iglesia. Es esto lo que hacemos cada domingo, no solamente venir y escuchar un sermón aburrido, no. Venimos aquí para recordarnos las buenas noticias del evangelio, porque son estas buenas noticias del evangelio lo único que puede animarnos a vivir una vida de amor y buenas obras por los demás. Ahí está. Tenemos otro ejemplo, ahí en Hebreos capítulo 3, versículo 13, que nos exhorta. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 13. Dice: anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Fíjense lo que nos está diciendo este texto. Que el pecado nos engaña, que el pecado nos hace pensar que somos lo que no somos o que no parecemos lo que parecemos. Sin embargo, necesitamos que otros nos animen para que no nos endurezcamos, para que no nos engañemos. Necesitamos de la comunidad, ¿se dan cuenta? Un ejemplo de esto es, no sé si alguna vez te ha pasado esto, que escuchas tu voz en una grabación
en un audio y dices, oye, qué raro se escucha, así no se escucha mi voz. Y de repente otras personas que están a tu alrededor te dicen, no, así se escucha tu voz, así se escucha tu voz. O de repente cuando te tomas una foto grupal con los demás y te ves en la foto grupal y dices, oye, qué horrible salí, qué horrible salí. Y las otras personas a tu alrededor se quedan callados. Porque saben que así de feo estás. ¿Se dan cuenta cómo tú y yo nos encanta engañarnos? ¿Qué es lo que tú y yo hacemos cuando vamos al espejo? No mostramos nuestra mejor cara. No delante del espejo se encuentra lo que queremos ver acerca de nosotros mismos. Sin embargo, ¿cuánto necesitamos de una comunidad que nos diga, no, así te escuchas, no, así te ves, este eres? No te engañes, no te autoengañes. El pecado puede hacerlo. No somos buenos evaluándonos a nosotros mismos, necesitamos que otros nos ayuden a vernos como somos realmente. Si tú no tienes relaciones profundas así, entonces no eres parte de una iglesia, aunque así estás a uno. Y antes de pasar al último punto, me gustaría decir esto que también vemos en este texto y que es muy, muy importante. Fíjense, este texto nos muestra que necesitamos relaciones profundas, pero no solamente con personas que son iguales a nosotros, sino con personas que son radicalmente opuestas a nosotros, que son muy diferentes a nosotros. Fíjense, al leer este pasaje podríamos pensar inicialmente que este texto habla acerca del sexo, habla acerca del género, habla acerca de la masculinidad y la feminidad y del complementarianismo, que habla acerca del matrimonio, y por supuesto que este texto nos dice cosas muy ricas acerca de estos temas. Pero me gustaría enfocarme en el mensaje central de lo que se nos está queriendo transmitir en estos versículos. ¿Qué significa que cuando Adán se sentía solo? ¿Qué significa que cuando Adán tenía esta necesidad profunda de relacionarse con alguien más, Dios le traiga a Eva? ¿Qué significa eso? ¿Qué nos muestra eso? ¿Por qué Eva? ¿Acaso esto implica que es necesario estar casado para satisfacer nuestras relaciones, para satisfacer este deseo de relacionarnos profundamente con otras personas? ¿Nos querrá decir este texto que necesitamos estar casados, que estamos incompletos hasta que no encontremos a nuestra media naranja? ¿Eso es lo que querrá decirnos este texto? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? ¿Seguros? Estoy de acuerdo con ustedes, la respuesta es no. Si miramos el Nuevo Testamento, especialmente en 1 Corintios capítulo 7 o en Efesios 5, vemos que el cristianismo fue la primera religión en la historia que elevó la soltería a un estilo de vida válido. Las demás religiones en el mundo nos dicen que solamente nuestra vida vale la pena, y no solamente las religiones, sino las filosofías también de este mundo nos dicen que nuestra vida solamente puede valer la pena si encontramos a alguien con quien casarnos y tenemos hijos y hacemos una gran familia y tenemos descendencia. Sin embargo, el cristianismo nos presenta a Jesús, que nunca estuvo casado, y también nos presenta al apóstol Pablo, que también fue soltero. Pablo incluso afirma que la soltería es una forma perfectamente válida de vivir la fe cristiana, y tiene sus ventajas y tiene sus desafíos, como todo, como también el matrimonio, pero la soltería es una forma válida de también vivir la vida cristiana. No te hace falta nada si tienes tu relación con Dios. En Efesios 5 se nos recuerda que Jesús es el esposo por excelencia, es el hermano por excelencia, es el padre por excelencia. Si tú tienes una relación profunda con Cristo, entonces no te hace falta nada, estás completo, estás bien. Por lo tanto, no es cierto que necesitas estar casado para satisfacer tus necesidades relacionales más profundas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este pasaje? ¿Por qué cuando Adán necesitaba una relación profunda le trajo a Eva? Dios no le trajo un animal. De hecho, Dios le trajo un montón de animales, pero ¿qué es lo que pasó con esos animales? Ninguno de ellos era la ayuda adecuada para Adán. ¿Están de acuerdo? Tampoco le trajo a otro hombre.
Y esto no significa que no pueda existir relaciones profundas entre dos hombres, relaciones sinceras entre dos hombres que se puedan amar, que puedan comprometerse a buscar el bien el uno en el otro. La Biblia es un testimonio de que este tipo de relaciones existen y tenemos, por ejemplo, la historia de David y Jonatán, dos hombres que se amaban sinceramente. Sin embargo, no es otro hombre lo que le trajo Dios a Adán. Dios le trajo a alguien misterioso. Dios le trajo a alguien diferente a él. ¿Qué puede haber más diferente que un hombre? ¿Qué puede haber más misterioso para un hombre que una mujer? Alguien que lo desafiara. Alguien que le hiciera ver el mundo de una manera diferente. Alguien que no lo dejara salirse con la suya, sino que fuera una ayuda idónea, una ayuda adecuada. Cuando en la Biblia se nos habla acerca de la ayuda idónea y la ayuda adecuada, no está hablando de que es de menos importancia. De hecho, este lenguaje de la ayuda adecuada se utiliza muchas veces para referirse a la ayuda que tú y yo necesitamos de parte de Dios. Tú y yo necesitamos que Dios sea nuestra ayuda idónea, nuestra ayuda adecuada. Porque una ayuda cuando alguien es una ayuda idónea para ti, significa que te está brindando algo que tú no tienes. Tú y yo necesitamos de otras personas que nos brindan lo que tú y yo no tenemos. Dios nos estaba enseñando que nuestra necesidad de relaciones profundas no se satisface únicamente rodeándonos de personas iguales a nosotros. Necesitamos relaciones con personas diferentes a nosotros, no solo con las personas que nos gustan. ¿Se dan cuenta de lo radical que es esto? Déjame decirte algo, no necesitas ser cristiano para juntarte con personas que te gustan. No necesitas ser cristiano para juntarte con personas que pertenecen a tu misma clase social, que tienen gustos parecidos a ti, que piensan parecido a ti. No necesitas ser cristiano para eso. Los no cristianos también saben perfectamente cómo hacer eso. Pero solamente un cristiano, solamente una persona que entiende que a pesar de la diferencia, de lo radicalmente diferentes que somos a Dios, Él quiere relacionarse con nosotros, Él quiere tener una profunda relación con nosotros y desea perdonarnos, desea ofrecernos de su gracia, de su misericordia. Solo una persona que entiende eso puede incluso acercarse a personas que le son diferentes, que no piensan igual que Él, incluso que no le gustan tanto. Déjenme decirles esto, en la iglesia vas a encontrar personas que te van a caer gordas. No se me queden viendo así. En la iglesia van a encontrar personas que les van a caer gordas. Tu fe en Cristo te hace capaz de amar, perdonar, servir, interesarte sinceramente por esas personas. Todos tenemos que preguntarnos eso. Todos tenemos que preguntarnos eso. Finalmente, hay una clave para obtener este tipo de relaciones que tú y yo necesitamos. Tú y yo necesitamos una relación profunda con Dios, tú y yo necesitamos relacionarnos profundamente con otros seres humanos y especialmente también con esos seres humanos que son completamente diferentes a nosotros, que son radicalmente opuestos a nosotros. ¿Cuál es la clave para poder obtener este tipo de relaciones? Hay una clave para obtener este tipo de relaciones que Adán y Eva tenían en el jardín del Edén, que disfrutaban en el jardín del Edén y que tú y yo ya hemos perdido. Fíjense, cuando Adán y Eva exclama, este sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿qué es lo que está expresando con eso? De hecho, creo que esta palabra que expresa aquí en esta traducción, esta sí, se queda corto, porque realmente lo que Adán quiere decir es por fin, una relación profunda, íntima, que puede satisfacerme, que puede llenarme. Sin embargo, muchas veces nuestras relaciones que tenemos con otras personas no son así de satisfactorias, ¿no es así? A menudo nuestras relaciones suelen ser superficiales, incluso abusivas. Incluso no parece a veces que tenemos que tratar así con pinzas esas relaciones, que parece que se están desmoronando. Personas que antes eran nuestros grandes amigos ahora ya no lo son tanto. ¿Se dan cuenta cómo estamos condenados a tener este tipo de relaciones insatisfactorias? Sin embargo, la relación que Adán y Eva tenían era tan increíble
que le llevó a Adán a decir por fin. Y esto es porque ellos tenían algo en el Edén que tú y yo hemos perdido. ¿Cuál es la clave para este tipo de relaciones profundas? ¿Qué es lo que tenían Adán y Eva que tú y yo hemos perdido, pero que podemos volver a tener en Jesucristo? Fíjense, la respuesta está en lo que dice el versículo 25. Dice el versículo 25, en este tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Esta es la clave para todas las grandes relaciones, para que puedas tener una relación profunda con los demás, que estaban desnudos. Y déjenme decirles algo, cuando aquí habla de la desnudez, no habla solamente de una desnudez física. Habla de que eran completamente transparentes. No tenían nada que esconder. Ninguno tenía miedo a ser descubierto. Ninguno tenía miedo a ser juzgado. Ninguno tenía esa necesidad de controlar lo que la otra persona pensara de él. ¿Por qué podían vivir así? ¿Por qué Adán y Eva podían vivir así? Porque no sentían vergüenza. A pesar de que estaban desnudos, no sentían vergüenza. Su identidad estaba completamente asegurada, sabían quiénes eran. Eso es lo que todos anhelamos, ¿no es así? ¿No es eso lo que todos anhelamos? Ser profundamente conocidos y al mismo tiempo ser profundamente amados. Eso es lo que tú y yo anhelamos, que alguien nos conozca profundamente y a pesar de conocernos profundamente decida quedarse con nosotros, decida amarnos. Sin embargo, en este mundo caído, cada vez que tú y yo vamos a relacionarnos con una persona, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión de si para relacionarnos con esa persona, entonces vamos a esconder nuestra verdadera identidad para que esa persona no nos conozca realmente como somos y entonces nos acepte y entonces quiera tener una relación con nosotros. Cada vez que tú y yo nos acercamos a una persona, tomamos esta decisión de si vamos a querer ser profundamente conocidos por esa persona o si les vamos a mostrar una versión equivocada de nosotros. ¿No de eso se tratan las redes sociales? ¿No de eso se trata el Instagram? ¿De mostrar la mejor cara de ti? ¿De mostrar las mejores etapas de tu vida? ¿Quién en el Instagram comenta cuando le va mal? Bueno, algunas personas muy raras sí comentan cuando les va mal ahí en el Instagram. Pero si tú eres una persona normal, tú controlas tu Instagram y tú les muestras a las demás personas lo que quieres que vean de tu vida tan maravillosa. ¿No es así? O la otra opción es que podamos ser transparentes delante de los demás, pero con frecuencia esto nos expondrá al rechazo de los demás. ¿Están de acuerdo? Si tú decides ser completamente transparente y mostrarte tal cual eres delante de otras personas, corres un riesgo terrible. Corres el riesgo de que esa persona pueda rechazarte y no querer estar contigo. ¿Por qué sucede esto? Fíjense, desde el momento en que Adán y Eva pecaron, experimentaron vergüenza y comenzaron a cubrirse. En lo más profundo de nuestro corazón, seas cristiano o no, creas o no en lo que dice la Biblia, tú y yo sabemos que hay algo malo en nosotros y por eso tenemos que esconder nuestra verdadera naturaleza. Por eso tenemos que mostrar a los demás una mejor cara de lo que realmente somos, porque sabemos que hay algo mal en nosotros. Pero aquí está la esperanza, fíjense, en la Trinidad cada persona es plenamente conocida y completamente amado. Fuimos creados a imagen de este amor perfecto y lo necesitamos desesperadamente. Nada en este mundo satisface más profundamente que el amor de alguien que nos conoce íntimamente y nos ama incondicionalmente. ¿Cómo es que tú y yo podemos recuperar esta conexión que necesitamos tener con otras personas y estar completamente desnudos, ser completamente transparentes con otras personas? ¿Cómo es que en verdad podemos tener relaciones así? La respuesta está en la cruz. La respuesta está en Jesús. Jesús fue crucificado desnudo, completamente desnudo. Jesús no fue crucificado como esas imágenes que vemos con un Jesús con un taparrabos, no, eso no fue así. Jesús fue completamente desnudado y así fue puesto en la cruz.
Cristo tuvo que experimentar desnudez para que ahora nosotros podamos cubrir nuestra vergüenza. Cristo tuvo que ser desnudado para poder cargar nuestra vergüenza y pagar por nuestros pecados. Fíjense lo que significa el sacrificio de Jesús en la cruz. El sacrificio de Jesús en la cruz significa que Dios te conoce profundamente. Todas esas máscaras que puedes tener encima, con Dios no las puedes usar. Dios te conoce tal y cual eres. Y a pesar de que Dios conoce profundamente tu corazón, Él no ha decidido rechazarte. Él te ama. Él ha decidido ofrecerte su amor. Y muestra de eso es que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo, a su único Hijo, a Jesús, por ti y por mí. Ahí está el amor que tanto necesitamos. Ser profundamente conocidos y a pesar de eso ser profundamente amados. La cruz nos recuerda eso, que Dios nos conoce profundamente y al mismo tiempo nos da de su amor de una manera increíble. Cuando comprendemos este amor, algo increíble sucede. Por fin podemos estar desnudos y sin vergüenza ante Dios. Podemos confesar: soy un pecador, pero estoy cubierto por la justicia de Cristo. Soy amado no por lo que hago, sino por lo que Él hizo. Y esa seguridad transforma nuestras relaciones. Ya no necesitamos la aprobación de los demás para sentirnos completos. Podemos ser transparentes, podemos ser sinceros y podemos ser auténticos. Porque ahora nuestra identidad no está en lo que las otras personas piensen de nosotros. Nuestra identidad está en Cristo. Cristo fue descubierto, Cristo fue despojado para que tú puedas ser cubierto, para que tu vergüenza pueda ser cubierta, para que puedas ser protegido. Solo aferrándonos a este amor, solo estando en los brazos, en el seno de Cristo, donde tenemos que estar, donde deberíamos de estar, es que podemos ser capaces de ofrecer este amor, este perdón, esta misericordia a las demás personas. Vamos a orar. Padre nuestro, te rogamos que nos concedas que al reflexionar en tu palabra podamos aprender más acerca de quién eres tú y más acerca de quiénes somos nosotros. Te pedimos que todos los que estamos hoy aquí, por el poder de tu Espíritu Santo, podamos comprender y aplicar esto a nuestras vidas, donde y cuando lo necesitamos, Padre. Te pedimos, Padre, que algunos de nosotros que simplemente te buscamos, veamos que no podemos hacerlo sin amigos. Te ruego, Padre, que algunos de nosotros que hemos sido cristianos durante mucho tiempo nos demos cuenta de que no estamos creciendo porque no estamos en una comunidad. No somos realmente parte de una comunidad. Y te ruego, Padre, que todos podamos ver que nunca seremos capaces de tener relaciones con los demás hasta que aprendamos a estar desnudos y sin vergüenza. Solamente eso se logra a través de Jesucristo. Solo cuando tenemos a Cristo como nuestra justicia, solo cuando podemos ser completamente honestos, es cuando entendemos que nuestra identidad está en Cristo, porque sabemos que somos completamente amados en Él. Solo porque sabemos que podemos ser completamente amados por Él, podemos ser completamente honestos con otras personas y así construir relaciones que necesitamos construir. Ayúdanos, Padre, cuánto necesitamos de estas relaciones. Te pedimos, Padre, que nos ayudes en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.